El desarrollo del diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Hemos venido ya desarrollando los módulos 1 y 2. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del módulo 3. El módulo 3 está referido a los aspectos generales del proyecto. De acá, digamos que en adelante vamos a tocar ya los temas que están contenidos en la guía general para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, solamente incidiendo, digamos, en aquellos aspectos que es necesario hacer comentarios adicionales. Pero muy importante en todos ustedes será que se remitan a la guía general, ¿no? Todos los puntos contenidos en nuestras exposiciones de acá en adelante van a tener una relación directa con el contenido de la guía general para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Muy bien, entonces vamos a tocar algunos aspectos vinculados a lo que son aspectos generales del proyecto de inversión pública. Fíjese, la elaboración de un perfil deberá considerar algunas cosas, como las que tenemos acá. Acá hablamos de una información primaria. En realidad, todo proyecto tiene que contener información primaria. La formulación del proyecto a nivel de perfil, ahora con mayor razón cuando los perfiles ya incluyen el estudio de prefactibilidad, entonces obviamente que el estudio tiene que estar sustentado en información primaria y complementada con información secundaria. La información secundaria siempre debe hacer referencia a la fuente. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, que se debe incluir material fotográfico y gráfico que respalde los estudios distintos que se hacen, el diagnóstico y el planteamiento del proyecto. Todo debe estar respaldado con material fotográfico y gráfico. La formulación del proyecto, los estudios del proyecto deberá estar a cargo de un equipo profesional ad hoc a la tipología del proyecto de inversión pública. Eso quiere decir que los trabajos los estudios de preinversión son estudios multidisciplinarios. Y además, los profesionales participantes deberían ser adecuados a la tipología de proyectos. Hay distintos tipos de proyectos. Ya vamos a ver qué cosas se entiende por tipología de proyecto, pero aquí nos referimos a proyectos distintos que tienen una cierta característica en común, como por decir los proyectos de saneamiento, proyectos de electrificación. Bueno, para cada tipo de proyecto, el equipo profesional debe ser el equipo adecuado. La aprobación de los términos de referencia, o sea, los TDRs, o los planes de trabajo para la elaboración de los estudios, deberá considerar la información complementaria que la unidad formuladora y la OPI consideren necesaria. Eso es muy importante. O sea, los TDR y los planes de trabajo o planes de trabajo son pues una cosa que se debe tomar muy en cuenta, tanto por los formuladores como por los propios funcionarios de las unidades formuladoras y de las oficinas de programación de inversiones, porque son estas dos instituciones las que van a seguir todo el proceso de elaboración de los términos de referencia y los planes de trabajo. Son documentos muy, muy importantes. Aquí se fijan prácticamente los parámetros, se fijan las hipótesis y se fijan las características de los profesionales que deben participar, en fin. Por eso es que es un documento es un documento de mucha importancia. Para la elaboración de un perfil se debe tener presente lo siguiente: la importancia del plan de trabajo o los términos de referencia, lo cual hemos comentado en la diapositiva anterior. Hay que considerar que eso es muy importante. Ha habido problemas acá cuando pues, algunos formuladores han sido observados. Dicen, bueno, pues eso a mí no me exigía los términos de referencia. Entonces, los TDRs en realidad deberían pues, ser elaborados muy, muy minuciosa y detalladamente por las unidades formuladoras y en coordinación con las oficinas de programación de inversiones.
La elaboración del perfil es un proceso interactivo y multidisciplinario. ¿eh? Es multidisciplinario. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque, de acuerdo a las definiciones teóricas que hemos hecho en el módulo 1, el estudio de perfil en realidad debería ser hecho de tal manera que garantice la disponibilidad de una información totalmente confiable para hacer la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto es algo pues que pasa por tomar en cuenta aspectos muy finamente elaborados, como por ejemplo los factores de corrección, que representan todo ese concepto de evaluación social del proyecto, de transformar los precios de mercado a precios sociales. Entonces, eso es un afinamiento de la información, pero si la información recogida no es lo suficientemente confiable, imagínense, entonces lo asociamos a, a parámetros que sí son, digamos, técnica y científicamente elaborados, pero le ponemos a su costado una información que no es suficientemente confiable, que no es una información fidedigna, entonces, claro, no nos va a dar un estudio de calidad, que es lo que estamos buscando. Se debe sustentar la información de fuentes primarias y complementarla con fuentes secundarias, que ya lo hemos visto. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la optimización de los recursos existentes. Se debe tomar en cuenta. Acá digamos que ya hace buen tiempo que la optimización de la oferta ha pasado a ser una situación declarativa. Cuando se hace la formulación del proyecto y se hace el análisis del mercado o el estudio de mercado y se hace el análisis de oferta, entonces se considera que la oferta con la cual se debe comparar la demanda del servicio es la oferta optimizada. Y en algunos casos, pues la optimización de la oferta podría tranquilamente aplazar el proyecto. Entonces, hay que darle mucha importancia a los estudios de optimización de los recursos existentes, o sea, la optimización de la oferta. Acá ya hace algunos años, en las capacitaciones que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas, se discutió incluso esto de que cuál era la importancia en realidad de la optimización de la oferta, ¿no? Y la conclusión era de que pues, la optimización de la oferta resultaba siendo tan o más importante que la propia formulación del proyecto de inversión pública, porque nosotros no tenemos recursos que nos sobren, tenemos recursos escasos. Los recursos con los que dispone el Estado son tan pequeños que entonces debemos hacer un uso óptimo, pero el uso óptimo de estos recursos significa optimizar lo que se tiene. Entonces, si ya tenemos un servicio instalado en funcionamiento, ese servicio se debe buscar someterlo a un proceso de optimización con costos de operación y mantenimiento, o asumiendo pequeñas modificaciones que no impliquen montos mayores de inversión, entonces se puede optimizar el servicio. Y si el servicio es posible optimizarlo, y por lo tanto, aplazar el uso mayor de recursos en ese servicio, entonces esos recursos irán destinados a otros servicios que sería mucho más óptima la utilización de los recursos. Se debe tomar en cuenta ahora ya, y eso lo exige la nueva guía también, la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático. Entonces ya esto es una cosa que se debe incorporar al estudio. Entonces, imagínense, todos los proyectos en realidad deberían tomar en cuenta la gestión del riesgo. Y hay que tomar en cuenta que la gestión del proyecto también es otra cuestión importante. No solamente es importante la formulación, sino la gestión del proyecto. Una adecuada gestión, pues, posibilitará una mayor eficiencia en la fase de inversión. Eso es lo que son algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para la formulación del perfil. Normas y procedimientos. Para la elaboración del perfil se deberá considerar básicamente, entre otras cosas, por supuesto, fíjese, primero, las normas técnicas que los sectores hayan emitido en relación con la tipología de proyectos. En cada sector se han establecido ciertos parámetros, ciertas normas técnicas que deben tomarse en cuenta para la formulación de los proyectos. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta. O sea, todo formulador de proyectos debería tomar debida atención a las distintas normas que cada sector
haya emitido en relación a los proyectos que le competen. Y eso, pues es una cosa que va formando parte de lo que ya hemos dicho desde la primera clase, del primer módulo, donde el formulador de proyectos, el especialista en proyectos, debe tener amplia cultura en proyectos de inversión pública, ¿no? En este caso, digamos, incluso especialización para cada sector. Bueno, en general, lo primero que debe tomarse en cuenta es el conocimiento de las normas técnicas para cada tipología de proyectos. Segundo, las normas y regulaciones que sobre la inversión pública se considere en otros sistemas administrativos o funcionales. Claro, el Sistema Nacional de Inversión Pública no funciona aislado. El Sistema Nacional de Inversión Pública funciona paralelamente a otros sistemas de gestión del Estado. Entonces, se debe tomar en cuenta las normas y regulaciones que sobre inversión pública se considere en otros sistemas administrativos, como el CIAF o otros sistemas de gestión del Estado. Se debe tener un conocimiento de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones del Estado. Eso es otro aspecto del cual debemos estar muy bien informados los que estamos involucrados con esto de la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Los permisos, autorizaciones, licencias, certificaciones que se requieran. Todo proyecto implica, obviamente, la obtención de permisos, autorizaciones, licencias, certificaciones. Eso es una cosa que también debemos tomar en cuenta y estudiarlo minuciosamente. Los probables impactos del cambio climático en la sostenibilidad del proyecto. Ya, esto es una cosa que requiere incluso un estudio más personalizado, más especificado sobre esto del riesgo del cambio climático, pero todo formulador de proyectos debe tomar en cuenta que el impacto del cambio climático puede afectar la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué cosa es la tipología de proyectos? Una tipología de proyectos se refiere a un conjunto de proyectos de inversión pública que comparten características particulares, que lo diferencian de otros. Entonces ahí tenemos nosotros proyectos vinculados al sector agrícola, por ejemplo, proyectos del sector de educación, proyectos de salud. Entonces son tipologías de proyectos y para cada tipología de estos proyectos pues existen determinadas normas técnicas que se deben tomar en cuenta. En el caso del SNIP, podemos comprobar nosotros que el SNIP pues, ha elaborado un conjunto de instrumentos metodológicos por tipologías. Ahí tenemos los contenidos mínimos específicos por tipología de proyectos. Ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas y encontrar todos los contenidos mínimos específicos, los famosos CME, para cada tipología de proyectos. Eso hay que revisar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, ya yéndonos a lo que son los aspectos generales del perfil en sí, fíjese, este módulo contiene 3 aspectos. El primero referido al nombre del proyecto y la localización. 2, la institucionalidad. Y 3, el marco de referencia. En el punto 1, nombre y localización, nombre del proyecto y localización, se ve 2 aspectos, la definición del nombre del proyecto y la localización. En lo que es institucionalidad, se tiene que hacer una evaluación de lo que son las instituciones vinculadas a todas las etapas del ciclo del proyecto. Y en el marco de referencia se ve básicamente 2 cosas: antecedentes e hitos relevantes del proyecto, y 2, la compatibilidad del proyecto con los lineamientos y los planes a distintos niveles del Estado. Esto es lo que se viene a ser, en definitiva, la pertinencia del proyecto.
Entonces, fíjese, vamos a referirnos aquí a nombre y localización, institucionalidad y marco de referencia. Tres aspectos centrales que constituyen a lo que se refiere este módulo 3 de aspectos generales. Entonces, en los aspectos generales, en síntesis, vemos tres cosas. Se define correctamente el nombre del proyecto, se muestra la institucionalidad alrededor del ciclo del proyecto y se sustenta la pertinencia del proyecto. Eso es lo que se hace en esta parte, en este primer módulo de formulación del perfil. Porque en la estructura de la guía general, el módulo 1 corresponde a los aspectos generales del perfil. Entonces, estos tres componentes de este módulo representan una caracterización resumida del proyecto. Entonces, no es un aspecto de orden formal, que es el error en que se viene cayendo desde hace ya un buen tiempo entre formuladores y evaluadores de proyectos, que se considera pues que esto es un formalismo, que hay que ponerlo allí, digamos, sin mayor seriedad. Cuando uno elabora este módulo, que se refiere a los aspectos generales del proyecto, finalmente lo que está haciendo es esto de acá. ¿Ve? Esto, una caracterización resumida del proyecto. Entonces, ya es algo pues sumamente importante, ¿no? Esto resulta siendo verdaderamente importante. Tomen en cuenta esto de acá, ¿ve? ¿Qué cosa es elaborar los aspectos generales? Hacer una caracterización resumida del proyecto. Entonces es un documento importante, es una parte importante del proyecto. Aquí ya está caracterizado el proyecto, ya se puso, digamos, los cimientos de lo que va a ser posteriormente el perfil ya concluido. Hay que tomar en cuenta entonces que este estudio de los aspectos generales del proyecto es un estudio que constituye la base, es el punto de partida, por lo tanto, es ya es como ir poniendo las bases de un edificio. O sea, aquí vamos poniendo los soportes más importantes del proyecto. Entonces, estas cosas las vamos a ir desarrollando uno por uno, pero yo lo que quería que queden ustedes la idea esto de que elaborar los aspectos generales del proyecto es hacer una caracterización resumida del proyecto, o sea, ya establecer el carácter del proyecto. O sea, cualquiera que lee esta parte del perfil ya tiene una claridad de cuál es el carácter de este proyecto. Muy bien, empezamos por el nombre del proyecto. Bueno, primero que yo debo comentarles a ustedes, fíjense que ahora pues se ha ido ya avanzando en lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública y tenemos una serie de instrumentos, de normas que han ido estandarizando un poco el proceso de elaboración de los proyectos de inversión pública. Pero hay que tener en cuenta que no siempre ha sido así, pues, ¿no? Los primeros proyectos de inversión que se elaboraron dentro del marco del SNIP, estamos hablando pues, del año 2005, 2004, no tenían todavía estas orientaciones. Entonces se denominaba los proyectos pues un poco a iniciativa de cada formulador. Entonces ahí se denominaba de la manera que le parecía más adecuada a cada formulador. No había, digamos, una estructura básica de denominación de los proyectos. Entonces eso hacía un poco dificultoso la evaluación, la comparación, y el SNIP ha ido corrigiendo esto. Entonces ahora nos encontramos frente a una realidad que yo por lo menos lo entiendo como algo muy, muy importante en los avances que ha tenido el Sistema Nacional de Inversión Pública. Porque en el nombre del proyecto prácticamente se emite un mensaje de qué cosa es lo que se va a lograr con eso, cuál es el objetivo. O sea, basta con leer el nombre del proyecto, ya uno sabe a dónde va, qué se va a conseguir con eso. ¿Bien? Entonces, debe ser elaborado de la mejor manera posible.
Cuando nosotros le ponemos nombre a un artículo, a una tesis, uno de los grandes problemas que tenemos es eso, colocarle un nombre adecuado. Bueno, igual era con los proyectos de inversión pública. Había que colocarle un nombre adecuado. Uno le ponían construcción, otro le ponían reconstrucción, en fin. Entonces, ahora tenemos pues ya, fíjese respecto a esto, que el SNIP ha avanzado hacia darnos unas pautas que fijan y ponen ciertos parámetros para poder denominar adecuadamente a los proyectos. Entonces, la denominación o el nombre de un proyecto debe tener tres componentes. Uno, la naturaleza de la intervención, como las actividades de inversión del sector público se consideran intervenciones. Entonces, el primer componente del nombre del proyecto es identificar cuál es la naturaleza de esta intervención. O sea, cuál es el servicio que se va a afectar, cuál es el servicio sobre el cual se va a intervenir. Eso está relacionado a la pregunta, ¿qué se va a hacer? Entonces, primer componente, naturaleza de la intervención. Sobre esto, ahí les voy a dar también algunas orientaciones para que vean que todo tiene pues fuentes de referencia. El segundo componente es el objeto de la intervención. O sea, acá la naturaleza, qué cosa es lo que vamos a hacer. Acá, sobre qué servicio vamos a actuar. Aquí, cuando hablamos de la naturaleza de la intervención, ¿cuál va a ser la intervención? ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? Y acá, ¿sobre qué servicio? ¿Sobre qué objeto? La pregunta es, ¿cuál es el bien o el servicio o conjunto de servicios sobre los cuales se va a intervenir? Entonces, ese es el segundo componente. Y el tercer componente es dónde se va a localizar el proyecto, la localización. Fíjense entonces que denominar un proyecto con estos tres componentes hace que el nombre mismo ya tenga un mensaje claro de cuál es el objetivo que se pretende cumplir. Aquí tenemos un ejemplo. Ampliación y mejoramiento. Esa es la actividad. La naturaleza de la intervención es ampliación y mejoramiento. ¿Qué vamos a hacer entonces con este proyecto? Ampliación y mejoramiento. ¿Sobre qué servicio, sobre qué objeto vamos a actuar? Sobre los sistemas de agua potable y alcantarillado. ¿En dónde? En la ciudad de San Ramón. Entonces, el nombre de este proyecto, como ejemplo, sería ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la ciudad de San Ramón. Fíjense entonces cómo la denominación del proyecto, el nombre del proyecto, ya nos da un mensaje claro de cuál es el objetivo que se pretende lograr. Obviamente que así no fue las primeras prácticas en la formulación de los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, porque faltaba este tipo de orientaciones. Ahora pues se ha ido mejorando todas estas cosas y tenemos un conjunto de instrumentos y técnicas que nos han permitido mejorar. Lo malo es que los formuladores lo vamos tomando esto como algo pues ya mecánico, entonces no tenemos ni siquiera conocimiento de la historia, de los antecedentes, de cómo es que se ha llegado a esta etapa, ¿no? Se ha llegado a esta etapa por las necesidades y las exigencias mismas del proceso práctico, de tener que darle un nombre adecuado al proyecto. Y esto es aplicable a todo que hacer en la vida, para nosotros que somos profesionales, para cuando vamos a escribir un artículo, cuando vamos a hacer una publicación, cuando vamos a hacer una tesis. Uno de los grandes problemas que tenemos es darle un nombre adecuado. Bueno, tal vez esto del SNIP nos sirva incluso para eso, ¿no? Aquí tenemos el nombre de un proyecto, pues compuesto por elementos claramente identificados. Entonces, al conjugarlos, nos dan un nombre que es claramente un mensaje de cuál es el objetivo. Referencias sobre el nombre del proyecto. Algunos ejemplos de definición del nombre de un proyecto los vamos a encontrar en la guía general. En la página 16, el cuadro 2. Ya queda pendiente que ustedes revisen la guía general para la formulación y evaluación de proyectos a nivel de perfil.
la última, la publicada en 2015, ahí encontramos en la página 16, en el cuadro 2, una serie de ejemplos de cómo se establece el nombre de un proyecto. Sobre el objeto de la intervención, aquí hay que también en esto hay algunas dificultades. Hay que identificar claramente cuál es el servicio sobre el cual se va a intervenir, sobre qué servicio se va a actuar. Entonces, hay servicios ya conocidos, como el que hemos visto antes, ¿no? Educación básica regular, salud, salud pública, en fin. Pero para tomar nosotros un conocimiento más adecuado, estar más informados de todo esto, también los invito a ustedes a tomar en cuenta el anexo 1 del SNIP, anexo 1, clasificador funcional programático. Ahí vamos a encontrar todos los servicios que se prestan en el Estado, ¿ve? De todos los sectores. Entonces, cuando nosotros tengamos dificultad para identificar claramente cuál es el servicio sobre el cual se va a intervenir, podemos recurrir al anexo 1 del SNIP, y ahí encontramos en esto que se denomina clasificador funcional programático todos los servicios que presta el Estado. En general, para el módulo 3 debemos tomar en cuenta por lo menos la primera parte, en la primera parte del anexo número 5 del SNIP, contenidos mínimos generales. Yo les hablé antes de que hay contenidos mínimos específicos, ¿cierto? Para cada tipología de proyectos. También ustedes tomen en cuenta eso y van a tener que ingresar pues a la página del MEF, conseguir esos documentos y tomar conocimiento de todos estos contenidos mínimos específicos. Pero acá les estoy invitando yo a tomar en cuenta el documento anexo número 5 del SNIP, contenidos mínimos generales. Ahí encontramos en la primera parte pormenorizado las orientaciones que debemos tomar en cuenta para desarrollar este módulo que en la guía se identifica como módulo 1, aspectos generales del proyecto de inversión pública. Muy bien. En esto también fíjese que también se ha ido avanzando, se ha ido evolucionando. En la última guía del Sistema Nacional de Inversión Pública se hace mención básicamente a 4 formas de intervención, o 4 naturalezas: creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Yo recuerdo perfectamente todavía que en las capacitaciones que se hizo en 2006, 2007, se le daba una lista de verbos a los formuladores, ¿eh? Cuando hacían las capacitaciones, a los miembros de las unidades formuladoras, de las OPIs, se le daba una lista de nombres que se podían utilizar para identificar la naturaleza de la intervención. Entonces, construcción, reconstrucción, mejoramiento, en fin, se le daba una lista de verbos. Bueno, pues ahora ya se ha llegado a la simplificación de en que en realidad las 4 formas más generales y más usuales de intervención serían estas: creación, ampliación, mejoramiento, recuperación. Entonces, ahora, claro, para cualquier formulador puede decir, ya, bueno, a ver cuál es la que se adecuó, hay 4 nomás, ya escoge. Pero el problema no ahora, claro, podemos hacer eso simplemente, ¿no? De estas 4, escoger una y ponerlo como parte de la denominación de nuestro proyecto. Pero eso no ha sido así siempre, ¿no? Antes, ya les digo, uno podía utilizar dentro de una gama de verbos, podría utilizar cualquiera. Ahora ya por lo menos tenemos 4, ¿no? Y que están incluso definidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública de tal manera que ya se convierten en parámetros estándares para denominar a los proyectos de inversión pública. Veámoslo uno por uno. Creación. ¿Cuándo la intervención se refiere a creación? Cuando lo que se va a hacer es dotar del bien o el servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo. Es decir, no hay una unidad productora. Quiere decir entonces que cuando hablamos de una creación, entonces ese servicio no se está prestando. No existen las capacidades para prestarse ese servicio. Entonces, estamos en cero. Ahí donde podemos decir
que si se va a dotar de un servicio a una población donde no existe este servicio, estamos hablando de una creación, creación de un servicio, o sea, dotarle de este bien o servicio a este lugar donde no existían las capacidades o donde no existen las capacidades para proveer, o sea, no hay una unidad productora, porque aquí volvemos a un concepto que desarrollamos en la primera clase, de que el proyecto de inversión se diferencia de otros proyectos en tanto que proyecto de inversión significa instalar una unidad productora de bienes o servicios. Para el caso de proyecto de inversión pública, será pues instalar una unidad productora de bienes o servicios públicos. Para un caso de un proyecto privado, es instalar una unidad productora de bienes privados o servicios privados. Bien, entonces eso es creación. De creación utilizaremos para denominar aquellos proyectos que van a implementar un servicio en un lugar donde ese servicio no existe. Ampliación. ¿Qué cosa significa ampliación? Esta intervención se refiere a cuando se va a incrementar la capacidad de una unidad productora existente para proveer un bien o un servicio a nuevos usuarios. Entonces estamos hablando aquí de una intervención que va a actuar sobre la cobertura del servicio. ¿Cuándo podemos denominar entonces como ampliación a un proyecto de inversión pública? Cuando la intervención con recursos del Estado es para ampliar la capacidad de la unidad productora. Es decir, la unidad productora está produciendo ahora una determinada cantidad de servicios, o está prestando servicio a una cantidad determinada de usuarios, pues ahora puede incorporar a otros usuarios nuevos. Entonces eso significa de que estamos ampliando la capacidad, estamos incrementando la capacidad de la unidad productora de servicios. Entonces, cuando hablamos de ampliación, estamos refiriéndonos a aquellos proyectos que van a incrementar la cobertura del bien o del servicio. Ampliación, incremento de cobertura. Mejoramiento. Cuando vamos a hablar de mejoramiento en los proyectos de inversión pública, cuando la intervención está orientada a aumentar la calidad, o si queremos redundar un poco, mejorar la calidad del bien o el servicio. Hay que aumentar esa calidad, hay que sea de mayor calidad el servicio, prestar el servicio a una calidad mayor. Esto implica que se deba cumplir con los estándares de calidad para la prestación de los servicios establecidos para cada sector. Entonces hay que tomar en cuenta que la prestación de los servicios públicos tienen pues algunos estándares de calidad que hay que tomar en cuenta. Entonces, el mejoramiento se refiere a una mayor calidad del servicio. Y eso implica por lo menos cumplir con los estándares de calidad fijados para cada tipo de proyectos, para cada sector. En fin, el mejoramiento implica prestación de servicios de mayor calidad a usuarios que ya disponen de él. Los usuarios ya disponen del servicio, pero lo están haciendo uso en condiciones que están por debajo de los estándares de calidad. Entonces el mejoramiento apunta a mejorar esa calidad de la prestación del servicio. Recuperación. Cuando estamos hablando de una intervención de recuperación, ya sea esta parcial o total, se refiere a cuando una unidad productora, sus activos o factores de producción han colapsado, han sido dañados o han sido destruidos, ya sea por desastres o por otras causas. Bueno, se refiere aquí a las maquinarias, instalaciones, construcciones. A eso se refiere cuando hablamos acá de los activos de una unidad productora o factores de producción. Entonces, vamos a denominar como recuperación de un servicio cuando la unidad productora que venía prestando este servicio ha sufrido daños en sus activos o factores de producción.
Generalmente esto es por desastres o por cualquier otra circunstancia, digamos, fortuita que ha provocado pues el daño de los activos o factores de producción de la unidad productora. En esta denominación se incluyen también intervenciones de servicios ecosistémicos y diversidad, recuperación biológica, especies, ecosistemas, genes, económicos y diversidad biológica. Entonces, hay que, bueno, en esto hay incluso, debemos tomar en cuenta que hay una guía general o una guía específica, perdón, para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública orientados a servicios ecosistémicos. En esos casos se utiliza la denominación de recuperación. La ubicación del proyecto. Bueno, en este caso ya digamos más se refiere aquí tanto a una macrolocalización como a una microlocalización. Pero esto debería hacerse en realidad siguiendo también ciertas pautas que están en los contenidos mínimos. Lo cierto es que hay que hacer una localización, incluyendo mapas para la macrolocalización y también esquemas para la microlocalización. Entonces, debe estar claramente identificado el lugar, departamento, provincia, distrito, localidad, donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y debe ser ubicado adecuadamente, haciendo uso de los mapas o diagramas para identificar claramente la localización. ¿Ve? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no es cierto? El mapa del Perú, el departamento de Junín, Chanchamayo, en fin, y hasta encontrar un lugar específico, ¿no es cierto? Para acá, ¿ven? La provincia de Chanchamayo ubicamos San Ramón. Entonces, hay que hacer uso de estos mapas, de estos diagramas para identificar claramente la identificación del proyecto. La institucionalidad. Entonces ya estamos en la otra parte que tiene que ver con estos aspectos generales. La primera era denominación y ubicación del proyecto. Segundo, la institucionalidad. Entonces, ¿aquí a qué se refiere? La institucionalidad se refiere a que tenemos que hacer nosotros un análisis de cuáles son las capacidades institucionales vinculadas al ciclo del proyecto. Entonces, para cada fase del proyecto, para cada fase del ciclo, hay pues determinadas instituciones que están vinculadas. Por ejemplo, para la fase de preinversión tenemos la unidad formuladora. Entonces, en esta parte, los formuladores de proyectos tienen que identificar a esta unidad formuladora o unidades formuladoras con su nombre correspondiente y los responsables de esta unidad, así como la información de contacto. ¿Por qué? Porque se necesita coordinar con ellos, o sea, cuáles son sus números de teléfono, sus oficinas, en fin. Hay que hacer una identificación tanto del nombre de la unidad formuladora, el nombre de la persona responsable y tomar en cuenta la información de contacto con este responsable. En la fase de inversión hay que identificar a la unidad ejecutora o unidades ejecutoras, al área técnica, y acá los datos que se deben considerar son el nombre de la unidad ejecutora, del responsable de la unidad y la información de contacto. De igual manera, si es que existiera pues un área técnica designada, no siempre hay, pero cuando existe la unidad, el área técnica, también se tiene que identificar con las mismas características que estamos identificando a la unidad ejecutora. En la posinversión, identificar la entidad que se encargará de la operación y el mantenimiento. Nombre de la entidad u órgano, del responsable y de la información de contacto. Entonces, cuando nos referimos a la institucionalidad, el análisis de la institucionalidad en esta parte
del módulo de aspectos generales. El módulo de aspectos generales tiene tres partes, hemos visto. Primero es nombre del proyecto y ubicación. Segundo es la institucionalidad. Pues ahí tenemos que hacer un análisis prácticamente de todas las instituciones vinculadas a todas las fases del ciclo del proyecto. Claro que esto, digamos que acá se hace de manera muy general y luego ya la evaluación con toda la información correspondiente para ver las capacidades de cada institución se hace ya más adelante cuando se elabora la gestión del proyecto. Bien, entonces en la preinversión, la unidad formuladora y la OPI. En la fase de inversión, la unidad ejecutora y la OPI. En la postinversión, la unidad ejecutora. El marco de referencia, que es el tercer componente de este módulo. ¿A qué se refiere el marco de referencia? Tres componentes entonces en este módulo de aspectos generales del proyecto. El tercero entonces es el marco de referencia. Y el marco de referencia tiene dos componentes, los antecedentes del proyecto y la fundamentación de la pertinencia del proyecto. En los antecedentes hay que tomar en cuenta cómo se origina la idea del problema, los intentos anteriores de solucionar, un recuento cronológico de los principales hitos históricos de la evolución en la prestación de los bienes y servicios. Y esto, fíjese, también igualmente, ¿no? Esto no es una cosa que se tome, pues, digamos, sea a la ligera. En realidad, hacer referencia a estas cosas que nos pide acá el marco de referencia es en realidad sentar, pues, las piedras más fundamentales para después desarrollar la formulación del proyecto. Entonces, estas cosas deben ser reales, deben ser muy seriamente establecidos, ¿no? Y eso es muy importante el recuento cronológico, por ejemplo, para evitar pues, conflictos, para evitar malos entendidos o desarrollo de contradicciones entre instituciones, entre beneficiarios y afectados. Todo eso se puede tranquilamente prevenir un poco o bastante haciendo un buen desarrollo de los antecedentes del proyecto. Ahí se van a conocer todas estas cosas que pueden haber estado pues vinculados a la presencia del problema y el diseño de la solución del mismo. Y el segundo aspecto que es la pertinencia del proyecto. Bueno, acá vamos a desarrollar un poquito más esto porque esto sí es muy importante en realidad. Si el proyecto es pertinente o no, finalmente resulta siendo de suma importancia. Aquí se deben tomar en cuenta los lineamientos de política, para ver si el proyecto se enmarca dentro de esos lineamientos. Para eso hemos tomado en cuenta, tengo el estudio del marco macroeconómico multianual, que es donde están los lineamientos más importantes, los instrumentos de gestión de la entidad, las normas técnicas. Entonces, si esto le corresponde o no intervenir al Estado, en fin, todas estas cosas deben tomarse en cuenta para establecer si el proyecto es pertinente o no. Muy bien. Vamos a desarrollar un poquito esto de la pertinencia del proyecto. ¿Qué cosa significa la pertinencia del proyecto? Significan cuatro cosas. Que los objetivos del proyecto sean coherentes con las necesidades de los potenciales beneficiarios. ¿Ve? Entonces hay que identificar claramente cuáles son las necesidades, quiénes son los beneficiarios y cuáles son sus necesidades. ¿Ve? Y los objetivos del proyecto entonces deben ser coherentes con estas necesidades. Ni más ni menos. 2. Que los objetivos del proyecto sean coherentes con los contextos y las políticas a escala nacional, sectorial, regional y local. Ahí nos sirve mucho el marco macroeconómico multianual. Y luego los plan nacional, los planes sectoriales y los planes regionales y planes locales. Tercero, que los objetivos del proyecto sean coherentes con las competencias del Estado para resolver el problema. Es decir, que el problema sea pues sea competencia del Estado, ¿no? El Estado no puede entrar a resolver problemas que no son de su competencia, ¿no? Si son competencias del sector privado, debe resolver el sector privado. El Estado solamente
entra a utilizar recursos públicos donde le corresponde por competencia entrar al Estado. Y por último, que los objetivos del PIB sean coherentes con las normas técnicas sectoriales, entre otros aspectos. En última instancia, cuando hablamos de pertinencia del proyecto, pues estamos hablando de cuál es la coherencia que existe en realidad entre el proyecto y su articulación con todo el contexto de la problemática nacional. Esto es sumamente importante, fíjese, como información, como datos, para poder darle contenido a lo que vimos en la clase anterior, cuando desarrollamos el concepto de eficiencia. En el concepto de eficiencia hemos hecho referencia a los mercados, a las fallas del mercado. Entonces, cuando nosotros elaboramos un proyecto y establecemos que es pertinente, tenemos que hacer referencia a todas esas cosas, a lo que estamos viendo acá, porque si resolvemos a favor del proyecto todas estas cosas de acá, quiere decir entonces que estaríamos sentando las bases para que nuestro proyecto efectivamente esté diseñando un uso eficiente de los recursos. Proceso de análisis de la pertinencia. Esto está en la guía general. Entonces ahí también lo vamos a revisar, pero yo les voy a resaltar aquí para que ustedes tomen en cuenta la importancia. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? 3 pasos. Nos fija la guía. Primero, revisar las normas y las políticas. Estudien el marco macroeconómico multianual. No solamente eso, estudiar todo aquello que sean pues normas sectoriales o normas a nivel regional, local, las políticas que haya a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Hay que revisar todas aquellas normas y políticas que estén vinculadas al proyecto. Segundo paso, revisar la pertinencia del proyecto. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Y tercero, elaborar la matriz de consistencia. Vamos viéndolo uno por uno. Revisar las normas y las políticas. Identificar todas las normas, los instrumentos de gestión, planes de desarrollo concertado, planes de ordenamiento territorial, planes de gestión de riesgo o de los que se disponga. Todos ellos se deben revisar. Se debe identificar las políticas de nivel nacional, sectorial, funcional. Sectorial, funcional, ¿por qué? Porque los sectores tienen una competencia funcional, básicamente. Luego, las políticas regionales y las políticas locales relacionadas con el proyecto. Entonces, un formador tiene que hacer una revisión de todo esto. Después que ha revisado todos estos documentos, se encontrará en condiciones de poder establecer si es o no es pertinente el proyecto. Ahí estamos hablando ya de temas pues mayores que se han ido corrigiendo, tengan un proceso, digamos, paulatino en el SNIP. Ustedes saben que anteriormente, cuando se daban los contratos para formular los proyectos de inversión pública, se ponía como condición de que se le pagaba al formulador siempre y cuando el perfil sea aprobado. Bueno, imagínense, entonces tenía que aprobarse sí o sí para que le puedan pagar. La verdad es que un perfil puede arrojar como conclusión de que el proyecto no se ejecute. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se ha demostrado técnicamente que no es viable, diríamos que no es pertinente. Entonces, si el estudio demuestra eso, igualmente tiene que reconocerse el trabajo del formulador, porque allí más bien le ha evitado al Estado un mal uso de los recursos. Paso 2, revisar la pertinencia del proyecto. Es hacerse más o menos las siguientes preguntas. ¿El PIB resuelve el problema de los potenciales beneficiarios? Si lo resuelve, bien, positivo. ¿La solución del problema es competencia del Estado? Hay que determinarlo. Tercero, ¿las entidades que promueven el proyecto tienen competencia para formularlo y ejecutarlo? Bien. Cuarto, ¿se ha tomado en cuenta las políticas de desarrollo y los instrumentos de gestión de los 3 niveles de gobierno? 5. ¿El diseño técnico del proyecto se enmarca dentro de las correspondientes normas técnicas sectoriales? Si nosotros estamos en condiciones de dar respuesta a estas 5 interrogantes, entonces estaríamos cumpliendo con este segundo paso que dice revisar la pertinencia del proyecto. Porque esto supone que ya lo hemos venido trabajando, ya lo hemos venido estudiando desde el momento que estamos ya asumiendo la responsabilidad de hacer una formulación del proyecto. Entonces aquí hacemos una revisión dando respuesta a estas 5 preguntas.
Resolviendo estas preguntas estaríamos pues haciendo una revisión de la pertinencia del proyecto. El paso 3, elaborar la matriz de consistencia. Bueno, esto es hacer un resumen de todo lo que acabamos de decir en una matriz. Esto también lo van a encontrar ustedes en la guía, me parece en la página 26. Está varios ejemplos de la matriz de consistencia. Ahí se hace una matriz en donde se incorporan las normas, políticas, instrumentos de gestión, entre otros. Es decir, todo el sustento de la consistencia del proyecto en esta matriz de consistencia. Bien, yo les invitaría en todo caso a que revisen la guía general que ya esto se les ha proporcionado desde el inicio de este diplomado. Entonces ustedes tienen la guía y la última guía, la guía actualizada. Revisen, ahí tienen ejemplos de cómo elaborar esta matriz de consistencia del proyecto. Finalmente, en la guía encuentran también ustedes una conclusión general denominada ideas fuerza. O sea, cuáles son las ideas más importantes. Y yo trato de presentarles a ustedes acá en unas 7 ideas fuerzas sacadas de la guía general que dice lo siguiente: se caracteriza al PIB sobre la base de los resultados del estudio. Entonces no se trata de hacer una caracterización subjetiva. La caracterización del proyecto tiene que ser sobre la base de los resultados del estudio. Entonces, desde el momento que uno habla de cómo se ha generado la idea, cuáles son los hitos más importantes históricamente hablando, toda esa cosa debe ser de información real porque eso nos sirve para la caracterización del proyecto. Segunda idea importante: un proyecto bien denominado sugiere lo que se espera lograr con su ejecución. Basta con leer el nombre del proyecto y ya uno tiene identificado qué es lo que se quiere lograr con la ejecución de este proyecto. Tercera idea más importante, idea fuerza o idea importante: la ubicación del proyecto debe ser georreferenciada con coordenadas. Eso está, por eso el hecho de que hay que leer bastante los contenidos mínimos generales y los contenidos mínimos específicos para cada tipología de proyecto. Ahí tenemos orientaciones sobre esto, pero la ubicación tiene que ser georreferenciada con coordenadas. Bueno, ya esto es un término técnico. Asimismo, debe consignarse el código UbiGeo del centro poblado. También es un aspecto técnico que está en el sistema geográfico nacional. La otra idea fuerza: la institucionalidad vinculada con el proyecto es importante para el éxito de este. ¿Ve? Entonces, no es un formalismo poner ahí la unidad formuladora, ejecutora. Dice, la institucionalidad vinculada con el proyecto es importante para el éxito de esto. De repente muchos proyectos fracasan de repente por falta de competencias en la institucionalidad. Entonces el formulador debe advertir eso. Cuando hace el estudio de la institucionalidad del proyecto, debe advertir cuáles son las capacidades vinculadas o cuáles son las capacidades que exhiben las instituciones vinculadas al ciclo del proyecto. Otra idea importante de este módulo es que los antecedentes del proyecto deben ser una síntesis de la evolución en la provisión del bien o el servicio que identifiquen los principales hitos en el tiempo. Esto es verdaderamente muy importante. La historia prácticamente, la historia del problema, es muy importante, es una idea clave. Este módulo en la formulación del proyecto debe hacernos conocer a nosotros esta evolución histórica de este problema y cómo es que históricamente se ha generado el proyecto, con datos reales. Otra idea, ya estamos en la sexta idea. La pertinencia del proyecto sustenta, entre otros, en: ¿resuelve el problema de la población cuya solución es competencia del Estado? 2. ¿Es consistente con los objetivos, las políticas y las normas de los distintos niveles de gobierno? 3. ¿En su diseño se aplican las normas técnicas de los sectores? Bueno, si eso ocurre, entonces el proyecto pues estaría cumpliendo con esta condición de ser un proyecto pertinente. La pertinencia debe estar sustentado cuando menos en estas 3 cosas que ya lo sacamos acá como idea fuerza, como resumen de todo lo que hemos comentado antes. Y por último, la matriz de consistencia del PIB, del proyecto de inversión pública, permitirá evidenciar y sustentar la consistencia de este con las políticas y las normas. Esa matriz es una presentación resumida de todo el estudio que se ha hecho
de la articulación del proyecto con todo el contexto pues, nacional, regional, local y sectorial. Bien, con eso terminamos esta exposición del módulo 3. Espero haberles podido presentar a ustedes las ideas más básicas, eh, haberles dado las orientaciones adecuadas para proceder nosotros al estudio de los documentos correspondientes y seguir avanzando pues, en esta generación de capacidades para lograr nuestro éxito en el diplomado y estar pues, en buenas condiciones de poder formular y evaluar proyectos de inversión pública, que es el objetivo de este diplomado, que ya repitiendo un poco, se refiere pues a generar capacidades y competencias en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Muchas gracias.